Ajá. Entonces, lo último que hicimos fue platicar de la idea esta de paralelismo entre vectores. Y como pueden ver ahí en la definición 1.6, de las que aparecen en pantalla, déjenme moverse a la parte superior de la pantalla. Entonces ahí se ve, ¿no? En la parte superior de la pantalla está la definición 1.6, es la definición de paralelismo. Y más o menos les platiqué gráficamente cómo se veía el asunto del paralelismo y además qué podíamos interpretar de tener el mismo sentido o tener sentido opuesto, ¿no? Entre vectores. Y antes de empezar con el material nuevo, ¿hay alguna pregunta sobre este concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, entonces vamos a comenzar, o sea, ya una vez armados con el concepto de paralelismo, que recuerden que este ya es material para el tercer parcial. El examen que tendremos este sábado no llega hasta paralelismo, ¿no? Paralelismo ya va a ser uno de los temas que se evaluarán en el tercer parcial. Entonces, vamos a echarle un vistazo a la 1.7, que ya la pueden ver ahí en pantalla. Y recuerden que este documento está disponible en el Classroom, ¿no? Lo pueden descargar. Entonces, en la actividad 1.7 se nos pide hallar un vector v, ¿no? De tal manera que el vector v tenga sentido opuesto al vector 2, 5, menos 3, y de tal manera que la longitud del vector que estamos buscando sea 14 unidades, ¿no? Entonces, estamos buscando un vector en el espacio con todas estas propiedades. Vamos a... Vamos a resolver esta actividad, vamos a concentrarnos en ver cómo se soluciona la actividad. ¿Qué número era? Actividad 1.7, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la solución a la actividad 1.7. Entonces, solución de la actividad 1.7. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues la información que tenemos es que el vector v que estamos buscando, o sea, aquí la pregunta es ¿quién es el vector v? ¿No? Como pueden ver en la pregunta. Y entonces el propósito es encontrar un vector v de tal manera que v tenga sentido opuesto al vector 2, 5, 2, 5, menos 3. Y eso gráficamente se vería de esta manera. O sea, en el espacio tenemos esto, o sea, este que estoy pintando acá es el origen. Entonces, imagínense que esto que estoy dibujando es una cosa tridimensional. Imagínense que tengo este lápiz rojo apuntando en el espacio. Y lo que quiero que imaginemos es que este es el lápiz rojo que apunta en el espacio. Y esa representa al vector en 3 dimensiones cuyas coordenadas son 2 menos 3. Entonces, el vector v, en vista de los datos que se nos están proporcionando, el vector v debe de ser un vector que tenga sentido opuesto a 2, 5, menos 3. Entonces, debe de verse en su versión tridimensional. Aquí nada más estoy haciendo un dibujo, ¿no? En 2 dimensiones, pero el problema es tridimensional, pues hay 3 coordenadas. Entonces tengo este vector tridimensional, el 2, 5, menos 3, y quiero encontrar este otro vector tridimensional, que es el v, y de tal manera que este vector v tenga sentido opuesto al 2, 5, menos 3, y no solamente eso, sino que además, como parte de los datos del problema, se pide que la longitud del vector v sea de 14 unidades, ¿no? Eso es de los datos que se nos dan en el problema. Entonces la pregunta es quién es v, ¿no? Y bueno, el asunto es que, digamos, con la definición que vimos al principio del día de hoy, ¿no? En la última sesión, dos vectores se dice que tienen el mismo sentido cuando uno es un múltiplo escalar positivo del otro. Entonces, en ese caso decimos que los vectores tienen el mismo sentido. Vamos a decir que los vectores tienen sentidos opuestos cuando uno de ellos es un múltiplo escalar negativo del otro. Entonces, en ese sentido, al tener aquí la hipótesis de que v y el vector 2, 5, menos 3 tienen sentidos opuestos, lo que puedo deducir es que el vector que estoy buscando
tiene esta propiedad, ¿no? Hay un escalar R, que es un número negativo, debe de ser un número negativo porque estamos hablando de vectores con sentidos opuestos. Entonces hay un vector negativo, hay un número real negativo, hay un escalar negativo, de tal manera que el vector V es este escalar negativo multiplicado por 2, 5, menos 3. Esto simplemente se deduce del hecho de que tengan sentidos opuestos. Entonces déjenme marcar esto. O sea, el hecho de que estos dos tengan sentidos opuestos automáticamente me lleva a que este enunciado que acabo de escribir es cierto, simplemente por tener sentidos opuestos, ¿no? ¿Hasta este paso alguna pregunta? Y entonces, la otra cosa que quiero hacer acá es recordar que el vector V tiene de longitud 14, entonces la longitud de V es 14, de nuevo, este es uno de los datos del problema, pero por lo que está encerrado en el rectángulo rojo, V es lo mismo que el escalar R multiplicado por el vector 2, 5, menos 3. Y aquí tengo un escalar multiplicado por un vector y lo que quiero que hagamos es que recordemos, bueno, a lo mejor no recordar porque seguramente no he llegado a esa parte de la lista, pero si le echan un vistazo a la lista de ejercicios de vectores y se concentran en el enunciado no, este sí es parte del material para el primer parcial, una disculpa. Entonces, de los ejercicios que corresponden a vectores para el segundo parcial, está el ejercicio 1.4. Entonces, si le echan un vistazo al inciso D del ejercicio 1.4, la idea aquí es que puedo utilizar este ejercicio, de hecho no es aquí donde quiero utilizarlo, puedo utilizar este ejercicio para simplificar este asunto de la longitud de este vector, porque tengo un escalar multiplicado por un vector. Entonces, según el ejercicio 1.4D, que es uno de los que resolverá Alonso, supongo, y es de los que se pueden preguntar en el parcial, esto es lo mismo que el valor absoluto de R multiplicado por la norma del vector 2, 5, menos 3. Estoy utilizando directamente el ejercicio 1, 4D, y entonces queda de esta manera, ¿sí? Y entonces ahora, fijándome en lo que tengo acá, pues observo que el escalar R es un escalar negativo. Entonces, si yo tengo un escalar negativo y me preguntan cuál es cómo se calcula el valor absoluto de ese escalar negativo, pues la respuesta es que el valor absoluto del escalar negativo es lo mismo que el inverso aditivo de dicho escalar, porque el valor absoluto de un número negativo es menos dicho número, ¿no? Entonces, puedo quitar valor absoluto y en lugar de valor absoluto puedo poner menos R. Y la otra parte que tendría que hacer, digamos, pensando en simplificar lo que se quedó pendiente renglones arriba, es quién es la norma del vector 2, 5, menos 3. Entonces déjenme recordarles rápido cómo se calcula la norma o la longitud de un vector. Entonces la longitud del vector 2, 5, menos 3 es elevar al cuadrado cada una de las coordenadas, y ya que se hayan sumado los cuadrados, se le saca raíz cuadrada y de esa manera se calcula la longitud del vector. Entonces lo único que estoy haciendo es reemplazar valor absoluto con menos R, porque sé que R es negativo. Y además acabo de escribir de manera explícita la fórmula que me devuelve la longitud de un vector dado. En este caso el vector dado es el 2, 5, menos 3. Entonces, en el siguiente renglón, esto sería menos R, que esa parte permanece idéntica. Y aquí quedaría entonces la raíz cuadrada de 4 más 25 más 9, ¿no? Y esto queda menos R, de nuevo es el escalar, multiplicado por la raíz cuadrada, y aquí cuando hacen la suma de las cantidades que están bajo el radical, obtienen 38, entonces quedaría menos R multiplicado por la raíz cuadrada de 38. Y lo que quiero resaltar ahora es que este caminito que hemos seguido es un camino de igualdades. Entonces comenzamos con que 14 era igual a la longitud de V. E hicimos cuentas, y después de todas estas operaciones concluimos que 14 debe de ser igual a menos R multiplicado por la raíz cuadrada de 38. Entonces, aquí lo que puedo concluir es que 14
es exactamente lo mismo que menos r multiplicado por la raíz cuadrada de 38. Entonces puedo despejar al escalar. Noten que originalmente, ahí se puede ver todavía en el primer renglón, lo único que sabía es que existía un escalar negativo, pero nada se dijo de cuál era el valor de este escalar, ¿no? O sea, quién es este escalar que funciona. Lo único que sabemos es que su signo debe de ser negativo, porque los vectores tienen direcciones, perdón, tienen sentidos opuestos, ¿no? Y entonces aquí puedo despejar a la R, y la idea es que R quedaría igual a menos 14 dividido entre la raíz cuadrada de 38, es un despeje simple, ¿no? Y entonces, en efecto, el escalar que acabamos de obtener, o sea, comenzamos en el primer renglón de pantalla con que había un escalar negativo, pero no sabíamos cuánto varía. El procedimiento que acabo de describirles nos garantiza que el escalar negativo, cuyo valor desconocíamos al principio, ahora es claro que debe de ser igual a menos 14 dividido entre la raíz cuadrada de 38. ¿Y eso por qué es importante? ¿No? Bueno, el asunto es que el valor del escalar es importante porque todo el problema, no hay que perder eso de vista, todo el problema consiste en determinar quién es el vector v, ¿no? Entonces, el ejercicio pide encontrar las coordenadas del vector v. Y yo sé que el vector v es r multiplicado por el vector 2, 5, menos 3. Y ahora ya sé que r vale menos 14 sobre la raíz cuadrada de 38. Entonces, como consecuencia de estas observaciones que acabo de hacer, se concluye lo siguiente, ¿no? Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es esta, ¿no? O sea, después de todas estas cuentas, obtenemos la siguiente conclusión. El vector v, según lo que se aparece en el primer renglón de su pantalla, es igual al escalar r, pero ya sé que el escalar r es menos 14 sobre la raíz cuadrada de 38, entonces queda menos 14 sobre la raíz cuadrada de 38, multiplicado por, porque ahora es el escalar r, ¿no? Multiplicado por el vector 2, 5, menos 3, entonces aquí quedaría 2, 5, menos 3. Y ahora, si quiero conocer las coordenadas, ¿no? O sea, en lugar de dejarlo así indicado, la multiplicación por un escalar, como me están pidiendo las coordenadas, voy a hacer la multiplicación entrada a entrada, y esto quedaría 14 por 2, eso da 28, bueno, negativo, esto quedaría menos 28 sobre la raíz cuadrada de 38, coma, 5 multiplicado por menos 14, da como resultado menos 60, y también queda menos 60, bueno, el denominador sigue siendo raíz cuadrada de 38, y finalmente menos 3 por 14, menos 3 por menos 14. Menos 70, ¿no? ¿Eh? Es menos 70, ¿no? 14 por 5. Bueno, menos 14 por 5. Tienes toda la razón. Sí, muchísimas gracias. Ahí cometí un error. Gracias, Miguel Ángel. Entonces queda menos 70. ¿Sí? Sí, una disculpa, ahí hice mal la multiplicación. Entonces queda menos 70 sobre la raíz cuadrada de 38, y ya finalmente menos 14 por menos 3, eso da como resultado, ahora sí, 42 sobre, bueno, 42 positivo sobre la raíz cuadrada de 38. Y entonces estas son las tres coordenadas del vector v, y eso resuelve la actividad, la actividad 1.7, ¿no? Que era en la que estábamos trabajando. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran que se explique con más detalle? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, eso fue la definición 1.6 y la actividad 1.7, ¿no? Es la que acabamos de resolver. Lo que sigue es una proposición, pero para poder llegar a esta proposición, primero tengo que hablarles de lo que son, de lo que se llaman los ángulos directores, y después vamos a hablar de los cosenos directores de un vector dado. Entonces, voy a dejar de voy a dejar de compartir la pantalla, voy a abrir la cámara y voy a intentar explicarles con los lapicitos qué es lo que quiero decir por los ángulos directores, ¿no? Entonces, la idea es así, ¿no? O sea, vamos a pensar
vamos a pensar en estos, en estos tres, ¿no? Como si fueran las partes positivas de los ejes coordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando que este que está acá es la parte positiva del eje de las X, ¿no? Entonces, sabemos que perpendicular a este aparece la parte positiva del eje de las Y. Y además, habíamos quedado en que íbamos a poner a la parte positiva del eje de la Z de esta manera. Entonces, estos tres representan las partes positivas de los ejes coordenados respectivamente, ¿no? Entonces, tengo la parte positiva del eje de las X, la parte positiva del eje de las Y y la parte positiva del eje de las Z, ¿no? Entonces, pensándolo de esta manera, es decir, pensándolo en el sentido de, bueno, ahí están los ejes coordenados, ¿no? En el espacio de tres dimensiones, y para estos ejes coordenados, pues, nada más me estoy fijando en las partes positivas de estos, ¿no? Entonces tengo estos que están acá, ¿no? O sea, tengo el sistema cartesiano. Entonces, para ese sistema cartesiano, imagínense que tenemos un vector V, y voy a representar al vector V con este negro. Entonces, tengo mi sistema cartesiano, y lo que voy a hacer es tomarme un vector V, cualquiera, ¿no? Entonces, este es el sistema cartesiano, y me tomo un punto en el espacio, y ese punto en el espacio lo estoy representando con este vector negro, ¿no? Entonces tengo esta configuración, los de colores representan los ejes X, Y y Z respectivamente, y este que está acá, el negro, lo que está representando es un punto en el espacio, un vector V, ¿no? Que es distinto del origen. Entonces, esta configuración no la puedo aplanar, ¿no? O sea, esta es una configuración tridimensional, esencialmente por los ejes cartesianos, no puedo pensar esto como metido en un plano, porque no lo está, ¿no? Está metido en el espacio de tres dimensiones. Pero imagínense que momentáneamente me olvido del eje de las Y, ¿no? Es decir, me olvido momentáneamente del eje de las Y y me olvido momentáneamente del eje de las Z, y me quedo nada más con el vector negro y con la parte positiva del eje de las X. Entonces, lo que tengo acá, ya olvidándome, o sea, borrándolos imaginariamente, ¿no? Al eje de las Y y al eje de las Z, con lo que me quedo es con estos dos vectores. O sea, me estoy quedando con el vector rojo, que representa la parte positiva del eje de las X, y me estoy quedando con el vector negro, que representa un punto en el espacio. Entonces, para estos dos, ya no es tan, o sea, estos dos vectores ya, aunque son vectores en el espacio de tres dimensiones, una de las cosas que puedo hacer es pensarlos como dibujados sobre una, o sea, imaginen, por ejemplo, que esta es una, bueno, que esta es una hoja, es un plano, una cosa de dos dimensiones. Entonces, puedo tomar estos dos vectores y puedo imaginármelos, aunque son vectores tridimensionales, puedo imaginármelos atrapados en un espacio de dos dimensiones. No podría meter los otros dos ejes también en el espacio de dos dimensiones, pero la parte positiva del eje de las X y mi vector, sí me los puedo imaginar como atrapados en el espacio de dos dimensiones, y el espacio de dos dimensiones está representado por este pedacito de cartón. Y entonces, la idea, y ahora voy a regresar a hacer un diagrama en el pizarrón digital. Lo que quería con la cámara era transmitirles esta noción de, pensamos en los tres ejes, las partes positivas de los tres ejes, y estoy haciendo el ejercicio mental de borrar el eje de las Z, borrar el eje de las Y, como mostré hace unos momentos, y me estoy concentrando nada más en un vector, que era el vector negro, ¿no? Distinto de cero, y la parte positiva del eje de las X. Entonces, esos dos sí los puedo atrapar en un espacio de dos dimensiones que estaba representado por el carboncito. A lo que quiero llegar con este ejercicio mental, ¿no? Es a lo siguiente. Entonces, déjenme cerrar la cámara para no ralentizar el servicio de internet, ¿no? de algunos de ustedes. Entonces, ahí está. Entonces, esta sección se llama
bueno, sigue siendo la misma sección, pero de lo que quiero hablarles ahora es de los cosenos directores. Entonces, entonces pasa esto. En el cartoncito, o sea, en lo que estuve haciendo con los lapicitos y el cartón, habíamos quedado en que de rojo estaba la parte positiva del eje de las X, ¿no? Entonces aquí está el eje de las X, pero únicamente su parte positiva. O sea, no estamos pensando en el eje de el eje de las X es toda una línea recta, pero me quedo nada más con la parte positiva. Y les había dicho que íbamos a tomar este lápiz negro, y ese lápiz negro iba a representar a un vector V, ¿no? Entonces, la situación que les mostré con los lapicitos se puede pensar ahora como la siguiente, ¿no? O sea, imaginen que el pedazo de cartón es la pantalla que están viendo, ¿no? Y esta pantalla que están viendo, en esta pantalla que estamos viendo, lo que hemos logrado es atrapar a nuestro vector V, y además a la parte positiva del eje de las X. Entonces podemos olvidarnos del eje de las Y y del eje de las Z momentáneamente, ahorita vamos a regresar con ellos, y haciendo esta omisión, o sea, omitiendo estos dos ejes, pues nos quedamos con una configuración en dos dimensiones, la parte positiva del eje de las X y el vector V, ¿no? Y aquí estoy pensando que V es un vector en el espacio, y que este vector en el espacio es distinto del origen, ¿no? O sea, tiene longitud positiva, pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos notar, y si ustedes hacen el ejercicio de los lápices y el cartón, ¿no? Verán que cuando el vector V tiene tres coordenadas, B1, B2 y B3. Recuerden que, a menos que explícitamente digamos quiénes son las tres coordenadas, vamos a utilizar la misma letra con subíndices para indicar coordenadas. Entonces, aquí perpendicular al eje de las X, está el número B1, porque la primera coordenada de V, en el diagrama que aparece en pantalla, la primera coordenada de V resulta ser B1. Entonces, si yo proyecto ortogonalmente hacia el eje, si yo proyecto perpendicularmente hacia el eje de las X, entonces en el diagrama lo que voy a obtener es que el numerito donde aterriza la proyección perpendicular es B1. Y entonces, como en este diagrama que les muestro y como en los lapicitos que les mostré, el B1 es un número positivo, y no siempre tiene que ser así, ¿no? O sea, el vector V puede tener primera coordenada negativa, y ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que les estoy mostrando es qué pasa cuando la primera coordenada de V es positiva. Entonces, nos fijamos en esto, y la longitud que acabo de marcarles es B1, porque B1 es un número real positivo. Y naturalmente, ya lo hemos platicado previamente, la longitud del vector es precisamente qué tan largo es el vector. Entonces, la longitud o la norma del vector V es tal y como aparece en pantalla, ¿no? Entonces tendría yo, eso está allí, ¿no? Y entonces, fíjense que, digamos, tengo este triángulo rectángulo, y conozco estos dos lados, pero en lo que estoy interesado es en medir un ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que me interesa medir? Bueno, aquí el vector, bueno, déjenme borrar esto para no complicar ahorita el diagrama. O sea, estas longitudes son en efecto ciertas, pero fíjense que hay, en este diagrama hay dos ángulos que aparecen inmediatamente. Uno de esos ángulos es este, ¿no? Entonces, el ángulo que forman la parte positiva del eje de las X y V, podría pensarse, o sea, podemos pensar en el ángulo amarillo. Ese es uno de los ángulos que aparecen acá. Otro de los ángulos que aparece es este, que acabo de pintar de verde. Entonces, tengo estos dos ángulos, el amarillo y el verde. Pero fíjense que de estos dos ángulos, solamente uno de ellos se encuentra en el intervalo cerrado 0pi, es decir, solamente uno de ellos está atrapado en el intervalo cerrado, que va de 0 a 180 grados. Entonces, en este ejemplo, ese ángulo sería el ángulo alfa. Entonces, una de las características que tiene el ángulo alfa
es que el ángulo verde, el ángulo alfa, queda atrapado en el intervalo cerrado 0, pi, mientras que el intervalo amarillo no queda atrapado allí, porque de hecho la medida angular del ángulo amarillo rebasa los 180 grados. Entonces, únicamente el ángulo alfa queda entre 0 y 180. Y de manera similar, uno podría hacer este ejercicio cambiando el eje de las X por el eje de las Y, ¿no? Entonces, digamos, pensando en lo que les había dicho hace unos momentos, si pensamos que en algún lado está la parte positiva si en algún lado pensamos que se encuentra la parte positiva del eje de las Y, ¿no? Y allí mismo tenemos marcado el vector negro, o sea, el vector V. O sea, ahora en lugar de fijarnos en el lápiz rojo y el lápiz negro, nos fijamos en el lápiz amarillo y en el lápiz negro. Entonces, lo que tendríamos sería un dibujito como el que acabo de hacerles. Y en ese dibujito que acabo de hacerles, resulta que de nuevo aparecen dos ángulos, pero el único ángulo, voy a ponerle beta, el único ángulo el único de esos dos ángulos que queda atrapado entre 0 y 180 es este. Entonces beta queda igual, ¿no? Atrapado entre 0 y 180. Y finalmente, uno podría, digamos, ahora repetir el ejercicio y decir, bueno, ahora ya no me interesa atrapar al eje, a la parte positiva del eje de las Y y a la parte positiva del eje de las X. Ahora estoy interesado en la parte positiva del eje Z. Entonces, estaría pensando en tomarme el eje Z, pero únicamente la parte positiva del eje Z. Y junto con ese, me gustaría atrapar en el plano en el que estoy trabajando, que es el pizarrón digital, me gustaría atrapar al vector V, ¿no? Entonces, tal y como lo hicimos con el eje de las X, se puede hacer aquí de esta manera. Y entonces de nuevo aquí aparecen dos ángulos, pero de esos dos ángulos, el único, le voy a poner gamma, el único ángulo que está atrapado en el intervalo 0-180 pues es gamma, ¿no? Y entonces la idea aquí es que estoy pensando en ¿no? Y lo que acabo de pintar acá es esta idea que les mostré originalmente en la cámara, ¿no? O sea, tengo estos tres lápices de colores que representan las partes positivas del eje de las X, del eje de las Y y del eje de las Z. Y entonces, por pares, puedo ir atrapando a un vector distinto, fijo un vector distinto de 0, ese es el vector negro de la pantalla. Fijo este vector negro distinto del origen, y atrapo, y me fijo en un plano que contenga a mi vector y a la parte positiva del eje de las X. Y ese es el dibujo que aparece en el costado derecho de su pantalla. Pero puedo hacer lo mismo con mi vector y la parte positiva del eje de las Y, y eso es lo que aparece en el costado izquierdo superior de su pantalla. Finalmente, en la parte baja de la pantalla, también puedo atrapar a la parte positiva del eje de las Z hacia mi vector. Y entonces, lo que está sucediendo acá es que, al menos gráficamente, al menos intuitivamente, se ve que cualquier vector distinto del origen forma tres ángulos, cada uno de ellos entre 0 y 180, forma tres ángulos con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, a estos tres ángulos le vamos a llamar la terna de perdón, a estos tres ángulos, alfa, beta y gamma, le vamos a llamar la terna de ángulos directores del vector V, ¿no? Entonces, el resumen de esto es que cuando yo use estos corchetes y ponga estos tres ángulos, alfa, beta y gamma, a esta le voy a llamar, o sea, esta que está acá, es la terna de vectores, perdón, la terna de ángulos directores del vector V, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿cómo se obtiene la terna de ángulos directores? Pues la idea es, me dan el vector y
Gráficamente voy atrapando a ese vector junto con las partes positivas de los tres ejes coordenados y me voy fijando en los ángulos que se forman, ¿no? Con el eje de las X, con el eje de las Y y con el eje de las Z, todas partes positivas, ¿no? Me fijo en los tres ángulos que se forman y agarro aquellos ángulos que estén en el intervalo cerrado 0-180 grados. Y a cada uno de esos ángulos, cada uno de esos ángulos, entonces va a ser parte de la terna de ángulos directores del vector V. Y como pueden ver, por el discurso que acabo de aventarme y por los dibujitos y por los lápices, ¿no? Y por todo lo demás, la descripción de los ángulos directores del vector V es gráfica, ¿no? Es enteramente gráfica. De hecho, en principio, si con lo que llevamos hecho yo les pidiera que encontraran la terna de ángulos directores del vector, pues ustedes tendrían que hacer las gráficas, ¿no? O sea, tendrían que fijarse bien dónde está el vector, hacerlo de atraparlo, medir el ángulo, etcétera, ¿no? Y de esa manera obtendrían estos tres ángulos. Sin embargo, como ya lo he dicho varias veces, el nombre del curso es geometría analítica. Entonces, en el proceso analítico, la idea es obtener una fórmula que nos diga simplemente a partir de las coordenadas cómo le hacemos para obtener la terna de ángulos directores del vector V. Y en efecto, eso es parte de lo que vamos a hacer hoy. O sea, vamos a describir un proceso que nos va a permitir calcular la terna de vectores directores. Perdón, bueno, vamos a ver un procedimiento que nos va a permitir determinar la terna de ángulos directores del vector V simplemente conociendo las coordenadas, es decir, sin tener que hacer el rollo de dónde está el vector, cuánto mide este ángulo, ¿no? O sea, sin necesidad de hacerlo artesanalmente, ¿no? Simplemente aplicando alguna fórmula que veremos en unos momentos. Pero antes de llegar a esa fórmula, ¿hay alguna duda sobre lo que acabo de explicar con métodos gráficos? Sí nos queda Profe, claro que... yo sí tengo una duda. Aquí Pues, en este punto no importa hacia dónde midamos los ángulos. Por ejemplo, el ángulo alfa está en sentido de las sí, manecillas del reloj, ¿no? no hay tal cosa, Miguel Ángel, porque esto está en el espacio de 3 dimensiones, entonces no hay arriba y abajo. O sea, Ah, ok. Entonces en este caso no importa hacia dónde se mida. no. Lo único que importa es, digamos, la medida absoluta del ángulo. Ah, ok, ok. Sí. Sí me di a entender. Sí, profe. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo nada más tengo una pregunta súper rápida. Cuando Eh, medimos los ángulos, siempre lo hacemos respecto. Ah, perdón, perdón. ¿podrías decirme tu nombre? Es que no alcancé a ver. Ah, sí, no se preocupe. Soy Rocco. Rocco, ¿qué tal? Ah, pues nada más tenía una pregunta de, estamos midiendo los ángulos a partir de las partes positivas de los ejes, ¿cierto? Cierto. Ok, simplemente era esa pregunta para tenerla confirmada. Gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Algo más? ¿Se ve bien? Muy bien. Y, perdón, Entonces, ajá. por lo que dijo mi compañero Miguel Ángel, entonces es por eso que se toma de 0 a 180, ¿no? Cada ángulo director. Sí, justamente todos los ángulos son mayores o iguales a cero. O sea, alfa, beta y gamma son mayores o iguales a cero porque, como lo explicaba Miguel Ángel, no hay arriba y abajo, ¿no? En vista de que no podemos bien a bien decir eh, cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo. ¿Sí me explico? Gracias, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Y entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para obtener unas fórmulas que nos digan cómo se halla la terna de ángulos directores. Entonces, voy a repetir el diagrama de la parte positiva del eje de las X. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? ¿No? Habíamos quedado en que aquí está la parte positiva del eje de las X. Estoy simplemente reproduciendo el diagrama. Y aquí, pues estoy pensando en este diagrama.
Y entonces, aquí tengo el vector V, ¿no? También estoy copiando el diagrama tal cual, y habíamos quedado en llamarle alfa a este ángulo, y ya les había adelantado un poco, en el sentido de, si bajo una perpendicular desde donde está el vector V hacia el eje de las X, entonces el número real con el que me encuentro es el número real B1. Y como B1 es positivo, entonces la longitud que va desde el origen hasta B1 es B1, ¿no? O sea, esa longitud es igual al número real, ¿no? O sea, si la primera coordenada de V es 5, entonces hay 5 unidades desde el origen hasta donde está el número real 5. Y luego, de este lado, ya también les había adelantado que la longitud de este vector es la norma de V, ¿no? Entonces tenemos este triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo, y digamos aquí, digamos, haciendo énfasis en las preguntas que hicieron Rocco y Miguel Ángel, cuando ustedes estaban en sus cursos de trigonometría de la preparatoria, digamos, seguramente los pusieron a resolver triángulos, ¿no? Entonces decían, tienes un triángulo, y aquí tienes este triángulo rectángulo, y este ángulo vale 45 grados, y la hipotenusa mide 2 unidades, entonces ve y encuentra cuánto vale este lado, y ve y encuentra cuánto vale este lado, ¿no? O sea, es de los problemas típicos de trigonometría. Pero, si hacen un poquito de esfuerzo en recordar, verán que el ángulo el ángulo del que se hablaba en el triángulo no tenía signo, o sea, era un ángulo positivo. Nunca resolvieron un problema de trigonometría, ¿no? En donde uno de los ángulos interiores del triángulo midiese menos 45 grados, porque se mide, digamos, de manera absoluta. Entonces, esa es la misma idea, digamos, lo que lo que estoy tratando de hacer es conectar ejercicios que ustedes resolvieron en la preparatoria con el material que estoy intentando explicar en pantalla, ¿no? Entonces, los ángulos alfa, beta y gamma son como los ángulos que ustedes medían en la prepa, ¿no? O sea, simplemente les dan una abertura, y aquí tenemos 3 aberturas, ¿no? La abertura que forman el vector V en la parte positiva del eje de las X, la abertura que forman el vector V y la parte positiva del eje de las Y, la abertura que forman el vector V y la parte positiva del eje de las Z. Y entonces miden de manera absoluta. Simplemente vamos a agarrar la abertura que esté entre 0 y 180 grados. Y por eso les decía que que estoy tachando, ¿no? El ángulo amarillo, ese no lo vamos a agarrar porque rebasa los 180 grados. Entonces, ese ángulo no es el ángulo en el que estamos interesados. De manera similar, ya no lo mencioné, pero déjenme ponerlo acá, este ángulo rojo que estoy pintando en la parte positiva, en el diagrama donde aparece la parte positiva del eje de las Y, ese diagrama que acabo de pintar, tampoco es de los que nos va a interesar. No nos interesa porque ese ángulo rebasa los 180. Entonces, de la abertura que forman estos dos, vamos a agarrarnos el ángulo que mida a lo sumo 180 grados. Entonces, el de rojo que acabo de pintar quedó descartado. Y finalmente, en el diagrama de aquí abajo, también podría haber pensado en este ángulo amarillo que estoy pintando, ¿no? Pero ese ángulo amarillo que estoy pintando, nuevamente, lo descartamos, ¿no? O sea, ese que está aquí, se descarta. Y la razón por la que lo vamos a descartar es que excede los 180 grados. Entonces, estas medidas angulares no tienen signo. Son como las medidas angulares de los problemas de trigonometría que ustedes vieron en la prepa, donde todo era positivo, independientemente de cómo se veía el triángulo. Regularmente el triángulo se pintaba así. Pero, por ejemplo, si a ustedes les daban un problema en donde les decían, aquí son 45 grados,
este es un triángulo rectángulo, esta longitud es 2, dime cuánto vale este lado y dime cuánto vale este lado. En el diagrama de abajo, ese 45 grados, aun cuando parece que es un ángulo negativo, no lo es. Recuerden, o sea, estoy seguro de que llegaron a haber problemas de este estilo en donde tenían que medir un ángulo que estuviese por debajo del suelo, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso los que tomaron geometría analítica conmigo recordarán problemas en donde se decía, bueno, hay una torre, ¿no? Y esto que estoy pintando de rojo es una torre, digamos, ¿no? Y en la parte alta de la torre hay una persona que mira hacia abajo 45 grados, ¿no? Y entonces puede ver aquí a otra persona, y se sabe que la distancia que los separa es de 2 unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Dime cuál es esta altura o dime cuál es esta distancia y cosas de ese estilo. Pero de nuevo, esos ángulos son como los ángulos directores de los vectores en el sentido de que no tienen signo. Lo único que importa para los ángulos directores es lo que especifique acá. Vamos a descartar aquellos ángulos que rebasen 180. Entonces, si en algún momento alguien les dice que uno de los ángulos directores de un vector es 190, ahí hay un error, porque 190 no puede ser un ángulo director, porque los ángulos directores no rebasan 180 y siempre son mayores o iguales a 0. Y eso, o sea, creo que en vista de las preguntas que hicieron Miguel Ángel y Rocco, creo que era adecuado hacer este énfasis, ¿no? Entonces, en vista de que ya regresé al tema de cómo se miden los ángulos, etcétera, etcétera, me atrevo a preguntar de nuevo, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Algo que les gustaría que se aclarara con más detalle. Bueno, entonces regresemos al asunto. Esto fue un paréntesis. Entonces, esta parte fue un paréntesis, no le hagan caso. Entonces, regresemos al problema de encontrar analíticamente una fórmula que nos diga cómo vamos a poder medir esos ángulos sin tener que hacer el modelo tridimensional, ¿no? Sin tener que pintar los ejes, ¿no? Sin tener que tomar los ejes y hacer mediciones específicas de los ángulos. Entonces, vamos a regresar a eso, vamos a encontrar una fórmula. Y como les mencionaba, el ángulo alfa es como el ángulo de los que ustedes utilizaban en sus cursos de trigonometría de la preparatoria, ¿no? La parte de trigonometría de la preparatoria que vieron. Y entonces, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, es más que obvio que esto que está acá, que estoy sombreando de amarillo, es un triángulo rectángulo. Y una de las cosas que puedo deducir de este triángulo rectángulo es que el coseno de alfa se puede calcular en términos de las coordenadas de V y además de la longitud de V. Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo en que en estas circunstancias el coseno de alfa sería la longitud del cateto adyacente, que es B1, dividido entre la hipotenusa, pero la hipotenusa pues, como se puede ver en el diagrama, la longitud de V, ¿no? Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre esta igualdad? Y eso con respecto a este diagrama, pero como les había comentado previamente, el vector, o sea, no siempre nos va a quedar un dibujito como el que acabo de presentarles, sino que como el vector V del que estamos hablando es cualquier vector, bien podría pasar que cuando atrapamos al vector V y a la parte positiva del eje de las X, el dibujo que nos queda sea de esta manera, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, tal y como intenté explicarlo ya 2 veces, ¿no? ¿Quién es el ángulo director? ¿Quién es el primer ángulo director aquí? Bueno, hay 2 posibilidades, pero la única posibilidad que queda atrapada entre 0 y 180 es la que acabo de pintar. El ángulo de verde, el ángulo alfa, es el único de las 2 aberturas, o sea, de las 2 medidas angulares que queda atrapado entre 0 y 180, y entonces quedaría una cosa de este estilo. Y entonces aquí no queda claro que el coseno de alfa, o sea, no se ve tan claro que el coseno de alfa sea B1 sobre la longitud de V, pero resulta que también es cierto. Entonces déjenme intentar convencerlos de que esto es cierto, del siguiente modo.
Si lo de rojo es la parte positiva del eje de las X, esto que estoy pintando de amarillo con una línea discontinua es la parte positiva, perdón, es la parte negativa, y por eso el menos, ¿no? Es la parte negativa del eje de las X, ¿no? Y entonces, igual que lo mencioné arriba, si el vector V va a tener tres coordenadas, B1, B2, B3. Y entonces, si yo proyecto esto perpendicularmente al eje de las X, el número con el que voy a toparme aquí va a ser el número real de sub 1, pero en el diagrama se ve que, bueno, se deduce de la información gráfica que tenemos en pantalla, que B1 en el diagrama de abajo va a ser un número real negativo. Y si B1 es un número real negativo, entonces este que está acá, esa longitud es menos B1. O sea, recuerden que las longitudes deben de ser positivas, entonces como B1 es un número real negativo, la longitud que acabo de marcarles en pantalla es menos el número real, porque digamos, si la primera coordenada es menos 5, entonces la longitud de ese segmento que acabo de pintarles debe de ser 5 unidades. ¿Sí se entiende esto? ¿A todo el mundo le queda claro de dónde salió el negativo? Muy bien. Y entonces, eso. ¿Y ahora qué pasa con la hipotenusa? Bueno, el asunto con la hipotenusa es que esta no cambia, porque esa sigue siendo, no importa los signos de las coordenadas, sigue siendo la longitud del vector V. Entonces, la hipotenusa del triángulo que tengo ahí en la parte de abajo, sigue siendo la longitud del vector V. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y finalmente, la idea es cuánto vale el ángulo de azul, ¿no? O sea, la última cuentita que quiero hacer acá es cuánto vale el ángulo de azul. Bueno, si yo sumo el ángulo verde y el ángulo azul, la suma de esos dos debe ser 180, por lo tanto, el ángulo azul debe de ser 180 menos el ángulo verde. Y eso quiere decir que, entonces, lo que tengo acá es que el ángulo azul mide pi menos alfa. Recuerden que las medidas angulares las tomamos en radianes, por eso estoy hablando de pi menos alfa, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Y la cosa que vamos a hacer ahora es la siguiente. Igual, en el triángulo que acabo de sombrear de amarillo, ese ya es un triángulo rectángulo, y una de las cosas que va a pasar acá es que el coseno de pi menos alfa, que es ahora el ángulo interno del triángulo, que está pintado de azul, el coseno de pi menos alfa tiene que ser igual a la longitud del cateto adyacente, pero la longitud del cateto adyacente es menos B1, dividido entre la longitud del vector completito, ¿no? Pero resulta que si utilizan las fórmulas del capítulo 1 del libro, verán que el coseno de pi menos alfa es lo mismo que menos el coseno de alfa, ¿no? Eso es una propiedad del coseno, se puede utilizar las fórmulas para simplificar esto, y entonces menos el coseno de alfa, que es lo mismo que el coseno de pi menos alfa, esto es igual a menos b sub 1 dividido entre la longitud de v, ¿no? Entonces quedaría esta fracción, pero entonces aquí puedo multiplicar por menos 1 lado izquierdo y lado derecho, y lo que puedo deducir es que el coseno de alfa es igual a b sub 1 sobre la longitud de v. Entonces, en otras palabras, fíjense, en el ángulo superior derecho de su pantalla, cuando la primera coordenada era positiva, descubrimos que el coseno de alfa era b1 sobre su longitud. Y en el caso en el que la primera coordenada es negativa, no tenemos el mismo triángulo, de hecho aquí queda el triángulo que aparece aquí abajo, pero va a suceder que el coseno de alfa sigue siendo la misma cosa, ¿no? O sea, las cosas, los signos se acomodan de tal manera que el coseno de alfa para el diagrama de la parte superior es exactamente lo mismo que el coseno de alfa para la parte inferior. Y de hecho, esto no es exclusivo de la parte positiva del eje de las X. Entonces, digamos, de tarea moral, les encargo que se convenzan de que el coseno de beta, esto va a ser igual a la segunda coordenada dividida entre la longitud de v, y que el coseno de gamma va a ser igual a la tercera coordenada dividida entre la longitud de v. En otras palabras, lo que acabamos de hacer aquí
con la parte positiva del eje de las X y B1, se puede trasladar a la parte positiva del eje de las Y B2, para el caso del coseno de beta, y se puede trasladar a la parte positiva del eje de las Z y además a B3, ¿no? Para el coseno de gamma. Y entonces, salvo la verificación que les pido que hagan a ustedes, ¿no? Que no es parte de la lista, ¿no? Pero estaría bien para sentar ideas. Llegamos a estas tres fórmulas, ¿no? O sea, obtenemos, ya casi termino, nada más déjenme terminar esta idea. Entonces, llegamos a estas tres fórmulas y la idea es que estas tres fórmulas son las que nos van a permitir calcular los ángulos directores, simplemente a partir de las coordenadas del vector V, y el asunto es que en la siguiente sesión, en la de mañana, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a utilizar estas fórmulas para determinar los ángulos directores que forman un vector, ¿no? Con las partes positivas del eje de las X, de las Y y de las Z, ¿no? Entonces, esto sería, aquí sería un buen momento para detenernos, pero antes de despedirnos, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta? Muy bien. Siendo ese el caso, pues no me queda más que desearles feliz inicio de semana y nos estamos viendo mañana. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Igualmente, Sí, por gracias. esta mañana. Corte para todos. Nos vemos.